Bueno, nada, aquí estamos nuevamente con la segunda parte, institución de la Cena del Señor. Amén. En la primera parte, amén, habíamos estado en Corintios, Primera de Corintios, Mateo, amén. Los evangelios, Mateo, amén. Lucas, Marcos, Juan, amén. Y para los que entran ahora a esta segunda parte, institución de la Cena del Señor, amén, yo le aconsejo que se vea la primera parte para que usted sepa de dónde venimos y se pueda conectar y seguir el hilo, amén, para que no se quede a media, escuchando una cosa sin haber escuchado la otra, amén. Véase, escuche la primera parte y ahora entre a la segunda parte y así va a poder seguir siendo edificado y entendiendo la palabra del Señor, amén. Entonces, la segunda parte, en la segunda parte vamos a entrar a Hechos. Vámonos a Hechos. Amén. Hechos. Para los que son nuevos, Hechos es después de los evangelios. Hechos 20. El 20. Amén. Hechos 20, el versículo desde el 7 hasta el 11. Amén. Aquí también hace énfasis con la cena. Amén. Del Señor. Desde el 7 hasta el 20. Y este título corresponde a visita de despedida de Pablo en Troas. Amén. El 7. Vale. El primer día de la cena, reunidos los discípulos, amén, para partir el pan. ¿Para qué? El primer día de la semana. Amén. Reunidos los discípulos para partir el pan. Amén. Para comer la cena. Amén. Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. ¿Hasta cuándo alargó el discurso? Hasta la medianoche. O sea, ¿qué significa? Que aquí los discípulos siguieron, aquí ya los discípulos celebraron nuevamente la cena del Señor, pero ya en la iglesia que el Señor había dejado instituida, no por el viejo pacto, sino por el nuevo pacto en su sangre, amén, en su vida, vivir por la gracia. Y Pablo alargó el discurso hasta la medianoche. ¿Qué significa? Que era una cena, no era una comida y no era un desayuno. Amén. Por eso se le hizo la medianoche. 8. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Era de noche, era una cena, no era un desayuno, no era una comida. Amén. 9. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño, porque era de noche. Amén. Profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Este joven, amén, como Pablo continuaba, pues cayó rendido de sueño y cayó de un piso abajo, amén, y fue levantado muerto, amén, de un tercer piso. 10. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Amén. 11. Después de haber subido y partido el pan, amén, y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Amén. Después de qué? De haber subido y partido el pan, amén, habló largamente hasta el alba y de allí y así salió. Amén. Pues era su despedida. Amén. Entonces aquí el Señor también nos enseña cómo los discípulos en Hechos, también ellos siguieron participando de la cena del Señor, cuando lo hacían el primer día de la semana. Amén. Vamos a continuar. Si tenemos que volver aquí a Hechos 20, volveremos más adelante por unas preguntas, amén. Pero ahora vamos a continuar. El primer día de la semana y era de noche, amén. No era una cena, no era una comida. Ahora vámonos a Hechos 2. Atrás en el mismo hecho, Hechos 2, desde el 4, Hechos 2, 4 hasta el 6. Hechos 2, 4 a 6. Bueno, espera. El 2, vale. Hecho, es el 2, el versículo es el 46. Amén. Lo que pasa es que escribí el número separado y decía desde el 4 al 6, pero fue que escribí el número separado. Amén. Escribí el número separado, así que déjame juntarlo. Vale.
Vale. Ahora sí. El versículo es el 46. Amén. Estos capítulos corresponden la vida de los primeros cristianos. Amén. En Hechos, la vida de los primeros cristianos. El capítulo es el 2 y el versículo es el 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Amén. ¿Cómo perseveraban ellos en la vida de los primeros cristianos? Juntos, unánimes. Amén. Cada día en el templo, amén, cada día se juntaban en el templo y partiendo el pan en las casas. O sea, ellos participaban de este acto de la cena en las casas, amén, y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. O sea, había un pueblo que era un solo hombre, estaban unidos, había unión, amén. El pan, no participaban en división, no había contienda, amén. Ahora sí, vámonos ahora vamos a irnos a Génesis. Amén. Génesis es el principio de la creación. Amén. Para los que son nuevos. El 14. Amén. Génesis 14. 14. Y el versículo es el 18. Amén. El versículo es el 18. Aquí vamos a ver como la cena no es solo en el Nuevo Testamento, amén. La cena viene de atrás. Este acto ya es puesto por Dios, pero desde el principio. Mira, aquí dice, esta escritura corresponde a Melquisedec, bendice a Abraham, amén. Pero el versículo que voy a hacer énfasis que concuerda con la cena del Señor es el 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem, y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. ¿Qué sacó para Abraham? Pan y vino, símbolo de una cena. Amén, símbolo de la cena también. O sea, desde el principio, como Dios creó esta cena, desde el principio la cena del Señor estaba. Amén. Continuamos, el pan y la sangre, el cuerpo y la vida. Amén. Continuamos, seguimos, ahora buscamos a Éxodo, entramos a Éxodo. Éxodo 12. Éxodo capítulo 12. Amén. Capítulo 12, desde el 41 hasta el 51. Éxodo capítulo 12, desde el 41 hasta el 51. Amén. Ya vamos. Amén. Éxodo capítulo 12. Amén. Versículo 41 hasta el 51. Amén. 41. Esta escritura corresponde a los israelitas salen de Egipto. Amén. El 41. Y pasado los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Amén. Pasado 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. ¿Qué significa que salieron todas las huestes? Las huestes son espíritus, o sea, salieron los espíritus, la persona, lo que vale, la vida. Amén, el espíritu salió de Egipto. 42, versículo 42. Es noche de guardar para Jehová por haber sacado en ella de la tierra de Egipto. Amén. Y era una noche, amén, de guardar para Dios, o sea, dedicada para Dios por haberle sacado su hueste, su espíritu de Egipto. Amén. Ahora continuamos porque es hasta estamos en Éxodo, es hasta el 51. Amén. Deben guardar para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones, o sea, en toda su descendencia. Amén. 43. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella. Amén. Esta era la ordenanza, como se le estaba ordenando que se debía de celebrar la Pascua, y ningún extraño comerá de ella. Amén. Así concordamos en la iglesia del Señor, el cuerpo del Señor. Ninguna persona que todavía no haya aceptado a Cristo puede venir a participar de este acto. Amén.
Asimismo, un extraño es una persona que no ha aceptado al Señor, que no está viviendo en el Señor, no puede participar de este acto. Amén. Más 44. Más todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después que lo hubieren circuncidado. Amén. Después que lo hubiere circuncidado. Amén. El extranjero y el jornalero no comerá de ella. Amén. Para una persona participar de la Pascua tenía primero que circuncidarse. En este nuevo tiempo que vivimos, para una persona participar de esta Pascua, amén, de esta cena del Señor, ¿qué tiene? Haber aceptado al Señor, haberse arrepentido de ese pecado, estar en el cuerpo del Señor. O sea que no cualquiera participa de la cena del Señor. Amén. Continuamos, pero aquí vamos como concordamos con las cenas. Amén. El antiguo pacto, nuevo pacto. Amén. 46. Se comerá en una casa y no llevará de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Amén. 47. Toda la congregación de Israel lo hará. Amén. 48. Mas si algún extranjero morare contigo y quiere celebrar la Pascua para Jehová, amén, séale circuncidado todo varón y entonces la celebrará y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. Amén. Si todavía tú no has venido al cuerpo del Señor, si todavía tú no has aceptado a Cristo como tu Salvador, no puedes participar de este acto. Amén. Lo digo porque yo estuve en iglesia, amén, donde no se preocupaban en preguntar si alguien ya había aceptado al Señor y la cena la repartían a todos. Amén. Lo digo por mi propia experiencia que viví. Amén. Ahí usted se encontrará extraño que alguien haga esto, pero hay iglesias modernas que no está el Señor ahí, no está el Espíritu de Dios y ellos lo hacen porque yo misma estuve visitando un lugar así donde se le decía que pasaran todos o la llevaban toda y la daban. Amén. O sea, no había una preocupación. Usted ya ha aceptado al Señor. Usted pertenece al cuerpo. Usted ya se arrepintió de su pecado, confesó su pecado. No. La cena repartida. Amén. Ya veis que primero tenía que circuncidarse. En el nuevo pacto, ¿qué hay que hacer? Aceptar al Señor, arrepentirse de su pecado y bautizarse. Amén. Continuamos con las escrituras en el 49. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. Amén. Es como si yo estoy aquí, por ejemplo, en este país, ¿verdad? España, pero yo soy de la República Dominicana. Amén. Y yo celebro la Pascua. Amén. Y los españoles pues me dicen, yo quiero ir a celebrarla. Y yo, pues venga, no. Primero tienes que pasar aceptar a Jesucristo, arrepentirte de tu pecado, bautizarte, amén, caminar en el cuerpo y participar de este acto. No porque tú seas extranjero y yo te en tu tierra, yo te voy a decir, pasa, no, amén, no. Dios no hace acepción de persona, amén. Tiene que pasar por el mismo proceso que yo, arrepentirse, confesar su pecado, amén, bautizarse, amén, pertenecer al cuerpo, amén. El 49, la misma ley será para el natural y para el extranjero que habitar entre vosotros. Una misma ley para todos. No hay acepción de personas. Amén. El 50. Así lo hicieron todos los hijos de Israel como mandó Jehová a Moisés y a Aarón. Así lo hicieron. 51. Y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Amén. En aquel mismo día el Señor sacó a los hijos de Israel por sus ejércitos. Amén. Así mismo es. Amén. Bueno, seguramente en esta parte que estamos haciendo se escuchan los ladrillos de un perro que vive en otro piso del frente. Amén. Pero usted concéntrese en la palabra. Amén. Que hay cosas que no la podemos evitar. Amén. Continuamos, ahora nos vamos seguimos en Éxodo, pero vámonos al capítulo 23. Amén. Éxodo 23 y el versículo es 15 y el 18. Éxodo 23, versículo 15 y el 18. Amén. Esta escritura corresponde a las 3 fiestas anuales. Amén.
El 15, la fiesta de los panes sin levadura guardarás. Amén. Y el 18, ¿qué dice? La fiesta de los panes sin levadura es la Pascua. Amén. Y el 18, no ofrecerás con pan leudo la sangre de mi sacrificio, ni grosura de mi víctima, quedará de la noche hasta la mañana. ¿Cuándo se hacía esta celebración? Por la noche. No era un desayuno y no era una cena. La cena es una cena. La misma palabra lo dice. Amén. Lo enseña. Éxodo 34. Ahora continuamos en Éxodo 34. Éxodo 34. El versículo es el 25. Y el versículo es el 25. Amén. Esta escritura corresponde a las fiestas anuales. Amén. El versículo 25. No ofrecerá cosa leudada junto con la sangre de mi sacrificio, ni se dejará hasta la mañana nada del sacrificio de la fiesta de la Pascua. Nada se dejaba para el día siguiente. Amén. Ya veis como esta Pascua era por la noche. Así mismo como lo hizo el Señor la celebró de noche. Amén. Continuamos con las escrituras. Es una cena, no es un desayuno, no es una comida, no es un almuerzo. Ahora entramos a Levítico. Levítico 23. 23 desde el 4 hasta el 6. Desde el 4 hasta el 6. Levítico 23, desde el 4 hasta el 6. Ya veis cómo seguimos haciendo énfasis, seguimos concordando con las escrituras, como el Señor desde un principio instituyó la cena del Señor. La cena del Señor existe desde siempre. Amén. En el pueblo de Israel de una forma y ahora en la Nueva Jerusalén, la Jerusalén espiritual, que es la iglesia de Cristo, en otra forma, porque no tenemos que matar el cordero, sino que el cordero es el mismo Señor que murió por nuestro pecado. Amén. Pero sí comemos el pan y bebemos el vino que simboliza la sangre. Amén. Desde el 4 hasta el 6. Esta escritura corresponde a la fiesta solemne. Amén. O sea, una fiesta dedicada. Amén. Al Señor. Desde el 4 hasta el 6. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, las cuales convocaréis en su tiempo. ¿Cuándo la convocaban? En su tiempo. O sea, ¿qué decía? ¿Qué significa? Que todo tiene un tiempo. Que no es mañana me apetece la cena, pasado me apetece también. No. En el tiempo que ya Dios ha señalado. Amén. En el mes primero, a los 14, el Señor aquí en el Antiguo Pacto la estableció en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes. Pascua es de Dios. Pascua es de Dios. O sea, es una fiesta para Dios, una ofrenda para Dios. Así el Señor la estableció en el Antiguo Pacto. Amén. El 6. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura. A Jehová 7 días comeréis panes sin levadura. Amén. El pan era sin levadura. Continuamos, salimos de Levítico y entramos a Números. Números 9. Capítulo 9. 9, desde el 1 hasta el 14. Número, Número, capítulo 9, desde el 1 hasta el 14. Amén. Esta escritura corresponde a celebración de la Pascua. Amén. ¿Cómo celebraba el pueblo de Israel la Pascua? Amén. Vamos a ver. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto en el mes primero, diciendo a los hijos de Israel. Amén. Diciendo, los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo. Amén. ¿Qué significaba su tiempo? En el tiempo que Dios estableció, que no es cualquier día que le apeteciera, sino que Dios estableció un tiempo y en ese tiempo se celebraba. Amén. El 14º día de este mes, entre las 2 tardes, la celebraréis a su tiempo, conforme a todos sus ritos y conforme a todas sus leyes la celebraréis. Y habló Moisés a los hijos de Israel en el 4, para que celebrasen la Pascua. Celebraron la Pascua en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, en el desierto de Sinaí, conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés. Así lo hicieron los hijos de Israel. Amén. ¿Qué nos enseña el Señor? Que en el antiguo pacto, amén, los hijos de Israel celebraron la Pascua, pero ¿cómo? Como Dios le ordenaba. Como Dios no instituyó en
en el nuevo pacto, amén. Así también tenemos que hacerlo. Las cosas no se hacen fuera de un tiempo que Dios haya establecido, amén. Continuamos el 6 porque es hasta el 14, amén, el 6. Pero hubo algunos que estaban inmundos, amén, o sea, no estaban bien delante de Dios, no estaban santificados a causa de muerto y no pudieron celebrar la Pascua aquel día y vinieron delante de Moisés y delante de Aarón aquel día y le dijeron el 7, aquellos hombres, nosotros, amén, estamos inmundos por causa de muerto, ¿por qué seremos impedidos de ofrecer ofrenda a Jehová a su tiempo entre los hijos de Israel? Amén. Pues ellos preguntaban por qué eran impedidos, amén, porque estaban inmundos. Y Moisés les respondió, esperad y oiré lo que ordena Jehová acerca de vosotros. Amén. Muy importante, como Moisés se iba a preguntar siempre a Dios. Amén. Así tenemos que nosotros hacer. Antes de ir a preguntar por ahí, tenemos que preguntar a Dios primero y Dios siempre nos va a enviar la respuesta. Amén. Tomar este ejemplo. El 10 y el 9 y 10. Amén, 9. Y Jehová habló a Moisés diciendo, el 10, habla a los hijos de Israel diciendo, cualquiera de vosotros o de vuestro descendiente que estuviera inmundo por causa de muerto o estuviera de viaje o lejos, celebrará la Pascua a Jehová. ¿Cómo podía estar esta persona lejos, inmunda, lejos o de viaje? Celebrará la Pascua a Jehová. Amén. O sea, que el Señor no impide que una persona pueda celebrar la Pascua si está lejos o de viaje. Amén. Esa persona también la celebrará. Así dice el Señor. Amén. 11. En el mes segundo, a los 14 días, pero el Señor, como ellos no podían en el primer mes, ¿cuándo le mandó a que lo hicieran? En el mes segundo. A los 14 días del mes, entre las 2 tardes, la celebrarán con panes sin levadura y hierbas amargas la comerán. No dejarán del animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él. Conforme a todos los ritos de la Pascua, la celebrarán. Amén. Ellos no fueron impedidos de celebrarla, solo que el que estaba inmundo, estaba de viaje, la celebraban el mes segundo, o sea, el siguiente mes. Amén. 13. Mas el que tuviere limpio y no tuviere de viaje, si dejare de celebrar la Pascua, tal persona será cortada de entre su pueblo, por cuanto no ofreció a su tiempo ofrenda a Jehová, el tal hombre llevará su pecado. Amén. Pero el que estaba limpio, el que podía participar de esta ofrenda, de esta Pascua, y no lo hacía, tal hombre era cortado del pueblo. Amén. O sea, ya vemos la diferencia entre una persona que no podía en ese día, amén, en ese mes, o que estaba, porque estaba inmundo, o una persona que estaba lejos, que estaba afuera, a una persona que estuviera ahí, estuviera limpia y no quiero celebrar de ella. Cortado del pueblo, dice el Señor, muerto. Amén. O sea que celebrar la cena del Señor tampoco puede ser una opción. Si usted está bien delante del Señor, usted tiene que participar de esta ofrenda. Es una ofrenda a Dios que usted le está haciendo. Usted está ofrendando al Señor. ¿Lo dice la mujer que soy? No. Lo dice la Escritura, lo dice el Señor. Amén. El Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. Tú dirás, eso fue en el antiguo pacto. Amén. El Señor es el mismo. El Señor no va a cambiar. Amén. No va a cambiar. Lo mismo que Él dijo hoy es para mañana y es para pasado. Amén. El Señor no es un Dios de variación. No, en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Continuamos con las Escrituras. Amén. 14 ya. Entramos al 14. Y si morare con vosotros extranjero y celebrare la Pascua a Jehová conforme al rito de la Pascua y conforme a sus leyes la celebrará. Un mismo rito tendréis tanto el extranjero como el natural de la tierra. Amén. Ya veis cómo el Señor no hace acepción de personas, sino que aunque usted sea de un pueblo y yo de otro, si nos unimos en este cuerpo, así mismo lo vamos a celebrar. Amén. Continuamos. Ahora vamos a entrar a Deuteronomio. Deuteronomio 16. Capítulo 16. Deuteronomio capítulo 16. El versículo desde el 1 hasta el 6. Amén. Esta escritura corresponde a fiestas anuales. Amén.
Guardarás el mes de Abib y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. Amén. ¿Cuándo le sacó? De noche. Amén. Por esto esta conmemoración se hace de noche, se celebra de noche. Por eso esta cena no es un desayuno. Esta cena no es un almuerzo, no es al mediodía. Esta cena se conmemora, amén, perdonadme por la palabra que se me dificulta, se conmemora de noche en conmemoración de que ellos salieron de noche de Egipto. Amén. Por eso yo ya tengo preguntas y respuestas. Amén. Y ya les voy diciendo, el horario es de noche, porque el Señor Jesús cumplió con este horario de noche. Los apóstoles en Hechos 20, de noche. Amén. Y nosotros, ¿cómo tenemos que seguir? De noche, porque no es una cena, no es un desayuno. Amén. Ahora continuamos y es en conmemoración de cómo el Señor nos sacó. Amén. El 2. Y sacrificará la Pascua a Jehová tu Dios de las ovejas y de la vaca en el lugar que Jehová cogiere para que habite allí su nombre. ¿Dónde ellos sacrificaban la Pascua? En el lugar donde Jehová escogiere para poner allí su nombre. Es lo mismo en este tiempo que vivimos. Amén. ¿Dónde usted va a participar de esta cena? Donde está el nombre del Señor, donde se predica la palabra del Señor. Amén. Continuamos con las escrituras. El 3. No comerás con ella pan con levadura. 7 días comerás con ella pan sin levadura para pan de aflicción, porque aprisa saliste de tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. ¿Cómo lo iban a comer? Pan sin levadura, pan de aflicción. Amén. Para que te acuerdes, amén, tengas memoria cómo saliste de Egipto, cómo el Señor te sacó de casa de servidumbre. Nosotros, amén, lo que nos hemos nacido en el Evangelio, salimos de casa de servidumbre. El mundo es pecado, el mundo es estarle sirviendo al enemigo, es esclavo del enemigo. El que está en pecado es esclavo del enemigo. Amén. El pan tiene que ser sin levadura. Amén. Sin levadura. El 4. Amén. Perdón. 4. El versículo 4. Y no se verá levadura contigo en todo tu territorio por 7 días, y de la carne que matares en la tarde del primer día no quedará hasta la mañana. 5. No podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que Jehová tu Dios te da. Amén. Sino, amén, en el lugar que Jehová tu Dios escogiere para que habite allí su nombre. Sacrificará la Pascua por la tarde, a la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto. Amén. ¿A qué hora ellos sacrificaban la Pascua? A la puesta del sol. Amén. A la hora que salieron de Egipto. Conmemoraban la hora que salieron. Por eso es la cena. Por eso el Señor no instituyó un desayuno. Por eso el Señor no instituyó un almuerzo, una comida, una merienda, sino la cena. Amén. En conmemoración de cómo ellos salieron de Egipto. Amén. A la puesta del sol. Amén. Usted quizá dirá, pero vamos a ver, eso fue en el antiguo pacto. Amén. ¿Por qué el Señor también cumplió hacerlo de noche? ¿Por qué los apóstoles cumplieron hacerlo de noche? Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que decir a cualquier hora? No es así. Amén. Ya es la hora que el Señor ha impuesto. Amén. A la puesta del sol. Amén. En cualquier lugar, no, el lugar donde Dios escogiera. Amén. Hay muchos lugares donde no está el nombre de Dios, aunque digan yo soy el Cristo. Continuamos. Ahora salimos de Deuteronomio y entramos a Josué. Vamos a Josué, que está un poquito más adelante. Josué 5:10. Capítulo 5, el versículo es el 10. Y esta escritura corresponde a la circuncisión y la Pascua en Gilgal. Amén. El 10. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Amén. Ya ves cómo los hijos de Israel seguían celebrando esta Pascua. Amén. Esta Pascua no es si usted quiere, no es opcional,
esta Pascua, amén, el Señor la manda a celebrarla. Cuando usted se une al cuerpo del Señor, usted la celebra, usted se une al cuerpo y usted también participa de esta ofrenda. Esa es su ofrenda al Señor. Amén, no es opcional, es un mandato. Nosotros tenemos que celebrarle la Pascua al Señor. Salimos de Jueces y entramos a Reyes. Segunda de Reyes, un poco más adelante. Segunda de Reyes. El versículo es el 23. Amén. Segunda de Reyes, versículo 23. Segunda de Reyes, versículo 23. Desde el 21, y los versículos son 21 y desde el 21 hasta el 23. Segunda de Reyes, capítulo 23. Amén. Estas escrituras corresponden a reformas de Josías. Amén. Versículo 23. 21 hasta el 23. Amén. No, perdón, me he equivocado. El capítulo es el 23, pero la escritura corresponde a Josías celebra la Pascua. Amén. Desde el 21 hasta el 23. Por eso uno no se puede adelantar. Ahí me adelanté. Y nada. Capítulo 23. Segunda de Reyes, capítulo 23. Versículo desde el 21 hasta el 23, Josías celebra la Pascua. Entonces mandó el rey a todo pueblo diciendo, haced la Pascua a Jehová vuestro Dios conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. No había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. Amén. A los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. ¿Para quién es la Pascua? Para Dios. ¿Para quién esta ofrenda? Para Dios. Amén. Ya ve cómo el rey Josías también celebró la Pascua. Amén. La Pascua se sigue celebrando. Amén. Hasta que Cristo venga, hasta el fin la va a celebrar, como el Señor lo dijo. Ahora vamos a entrar a Crónicas, Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas 35. 35. Segunda de Crónicas 35. Y las escrituras son el 1 y el 13 y el 14. Amén. El 35, Segunda de Reyes 35, Josías celebra la Pascua. Amén. Aquí de nuevo, Segunda de Crónica lo relata. Josías celebró la Pascua a Jehová en Jerusalén y sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes primero. O sea que no es cuando tú quieras, sino es cuando Dios estableció un horario, Dios estableció un tiempo. Amén. Así como yo lo cumplía, nosotros en este tiempo también lo tenemos que cumplir. El 13 y el 14. Y asaron la Pascua al fuego conforme a la ordenanza, mas lo que había sido santificado lo cocieron en ollas, en calderos y sartenes y lo repartieron rápidamente a todo el pueblo. Amén. 14. Después prepararon para ellos mismos y para los sacerdotes, porque los sacerdotes hijos de Aarón estuvieron ocupados hasta la noche en el sacrificio de los holocaustos y de la grosura de noche. Amén. En conmemoración de cómo el pueblo salió de noche. Ahora vamos a continuar más adelante y nos vamos a ir a Esdras. Vamos a entrar a Esdras. Esdras. Está después de Crónica, Esdras. El capítulo es el 6. Esdras 6. Capítulo 6, el versículo es desde el 20 hasta el 22. Desde el 20 hasta el 22. Esta escritura corresponde a reedificación del templo. Amén. Pero es el 6, capítulo 6, versículo 20 hasta el 22. Amén. Ven el 20. Porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado a una. Todos estaban limpios y sacrificaron la Pascua por todos los hijos de la cautividad y por sus hermanos, los sacerdotes, y
por sí mismo. Amén. O sea, estaban limpios, no estaban en inmundicia. Amén. Para participar de la cena es lo mismo. Usted tiene que estar en santidad. 21. Comieron los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de la gente de la tierra para buscar a Jehová su Dios. ¿Qué tiene usted que hacer para participar de esta Pascua? Apartarse de las inmundicias, amén, de la gente de la tierra para participar de esta ofrenda. Amén. Apartarse, la santidad de Dios, apartarse de todo lo que el mundo ve como bueno y no es bueno y es inmundo. Amén. Para celebrar esta Pascua hay que apartarse en santidad de las inmundicias de la tierra donde vivimos. Amén. Continuamos en el 22. Y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura 7 días por cuanto Jehová los había alegrado y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, del Dios de Israel. Amén. Aquí, por ejemplo, en Esdras, el Señor nos enseña algo muy importante, que para participar hay que apartarse de las inmundicias de la tierra. Amén. El mundo está en pecado, pero para el mundo no está en pecado y está en pecado. Usted de ahí tiene que apartarse de ese error para participar de una cena en santidad. Amén. Vamos a continuar con las escrituras. Y ahora vamos a entrar a Nehemías. Amén. Nehemías 8:10. 8 y el versículo es el 10. Esta escritura corresponde a Esdras lee la ley al pueblo. Amén. El 10. Luego les dijo, y come grosura y bebe vino dulce y envía porciones a los que no tienen nada preparado. Amén. Porque día santo es a nuestro Señor. No entristezcáis porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Amén. El gozo de Dios, la alegría de Dios es que nosotros estemos bien, que no estemos tristes. Amén. Come grosura y bebe vino dulce. Amén. El vino de la cena del Señor es santo. El vino es un vino dulce, no es un vino con alcohol. Amén. Ya que voy a contar mi experiencia un poquito más adelante de lo que me sucedió en una iglesia. Amén. El vino es dulce, el vino no es con alcohol. Amén. El vino es un zumo de uva. El vino no puede tener alcohol. Amén. Y voy a contar lo que me ocurrió en una iglesia. Amén. Porque lo viví. Entonces vamos a continuar en Nehemías. Nehemías 8:18. El 18. Y leyó Esdras el libro de la ley de Dios cada día desde el primer día hasta el último. E hicieron la fiesta solemne por 7 días. Y el 8º día fue de solemne asamblea según el rito. Cuando el 8º día, que corresponde al tiempo que vivimos, el primer día de la semana. Amén. Continuamos con las escrituras. Nehemías 11. Entramos al 11. El versículo es el 43. 11, versículo 43. Perdón, a ver si me he equivocado. 11, me dais un momento, por favor. Quizá lo tenga. Déjame mirarlo aquí. Sí, lo tengo 11:43. Espérame un momento. No, lo tengo, este versículo lo tengo mal, porque es 43, pero no llega al 43. Así que lo he anotado mal. Vamos a ver, esperar un momento a ver si lo hallo. Amén. Lo tenía mal, no es el 11, es el 12. Amén, es el 12. Déjame ponerlo bien aquí. 12, Nehemías 12, 43. Por eso hay que tener paciencia, ¿eh? Hay que tener paciencia, porque lo había anotado mal. Amén. 11, el versículo es el 43. Amén.
Esta escritura corresponde a dedicación del muro. No. Sí, dedicación del muro. Amén. 43. Y sacrificaron aquel día numerosas víctimas y se regocijaron. Amén. Porque Dios lo había recreado. Con grande contentamiento se alegraron también las mujeres y los niños. Y el alborozo de Jerusalén, de Jerusalén fue oído desde lejos. Amén. Fue oído desde lejos. ¿Con quién se alegraron? Todos. Amén. Y sacrificaron aquel día numerosas víctimas. Amén. Y se alegraron todos, mujeres y niños. Amén. Voy a hablar de los niños. Amén. Porque los niños se están dejando fuera. Y voy a hablar de los niños. Voy a contar mi experiencia. Amén. Hasta aquí he terminado con estos versículos. Amén. Y ahora voy a hacer la tercera parte. Amén. Vengo ahora con la tercera parte. Amén. Donde voy a estar desglosando preguntas y dudas que podamos tener. Amén. Y ahora venimos con la tercera parte. Amén. La institución de la Cena del Señor. Terminamos los capítulos, los versículos, amén, en las escrituras, y ahora venimos con preguntas y respuesta, amén, o sea, preguntas y dudas. Yo le llamo preguntas y dudas porque son preguntas que uno se hace y son dudas que uno tiene, amén, así que le llamo preguntas y dudas, amén. Así que ahora regresamos, amén, institución de la Cena del Señor, ahora regresamos con la tercera parte.